Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco la oportunidad que el Señor nos da de poder encontrarnos un día más en este medio para poder compartir y recibir la palabra del Señor para nuestras vidas, un pequeño devocional que la intención y la idea principal pues es reflexionar acerca de un tema bíblico. Así que pues vamos a tomar nuestras Biblias y en lo que encuentra el pasaje de Proverbios número 6, quiero darle la bienvenida a esta programación en este viernes por la noche. Ahora nos corresponde leer Proverbios 6, versículo 27. Proverbios 6, 27, que nos dice la Biblia las siguientes palabras. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Vamos a orar, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder apartarlo para poder abrir la Escritura, tu palabra, la Biblia, y poderla analizar, poderla meditar, poder tomar una idea elemental y básica para poderla desarrollar y que tu Espíritu Santo pueda hacer la mayor obra que la que con palabras pueda hacerse o desarrollarse en esta noche. Te pido que bendigas los siguientes minutos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, bueno, todo el Proverbios número 6 nos está hablando de un tenor, nos vuelve a hablar como parte del 5 también, nos está hablando y previene acerca de la mujer ramera. Un padre, una madre están preocupados por sus hijos o por su hijo para que haga caso omiso a cuando se le presente una mujer extraña o la mujer ramera a su vida, para que no vaya a caer en sus encantos, etcétera. Así que entre ese pasaje y entre ese contexto es que nos encontramos con el versículo 27 y 28 propiamente, que ya se leyeron. Lo que quiero hacer, hermanos, es tomar este versículo, no como pretexto, pero quiero sacarlo de su contexto y hacer un lado el mandamiento concreto para tomar un principio en general. Dice el versículo que ya se leyó: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? Lo que está diciendo Salomón en este versículo es que lo está presentando, es una afirmación, pero lo está presentando a través de una interrogación. Lo que está diciendo es que es imposible, está diciendo Salomón, es imposible que tú te pongas fuego. Vamos a pensar, si tú tienes unos cuantos carbones que tienes ahí en el asador y estás prendiendo las brasas y tomas unos carbones y los pones aquí en la parte de frente, en el tórax de tu camisa, y los pones aquí y empiezas a jugarlos ahí con la chamarra o con la camisa. Dice, es imposible que si tú tomas brasas o tomas carbones encendidos sobre tu ropa y ahí la traes jugando, es imposible que no se te vayan a quemar. Es imposible que no quemes tu ropa, que no se te vaya a encender. Después te la tengas que quitar porque arderá, dice la Biblia. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿No es verdad que cuando estamos prendiendo las brasas para asar carne, por ejemplo, y botan, ¿verdad? Salen ahí algunos papelitos, dependiendo con lo que estamos encendiendo el fuego, y andan botando y de repente cae una pequeña ceniza ahí en la ropa y de repente se empieza a quemar. Es imposible que no se prenda, que no arda nuestra ropa, nuestra tela que portamos de nuestros vestidos o de nuestras prendas de vestir si está cerca del fuego. Y el siguiente versículo, el 28, es exactamente la misma idea, pero con otras palabras. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
Versículo 28, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Pues ni que fuéramos faquires para poder caminar sobre brasas, dice Salomón. Te voy a repetir, te voy a traer la misma idea, pero para que la entiendas de otra manera y quede claramente afirmada sobre nuestra mente. Dice, es imposible, nuevamente es una afirmación a través de una pregunta. Es imposible que camines sobre fuego, sobre carbones, sobre brasas. Si tú prendes leña, la pones en el piso y tú te quitas tus zapatos y tus calcetines y comienzas a caminar por encima de esos leños prendidos, pues es imposible que no te vayas a quemar. No solamente es imposible que tus vestidos ardan, tu ropa se vaya a quemar, se vaya a prender y tú te vayas a calcinar, por ejemplo, si sale de control el fuego, pero también es imposible que camines sobre fuego y no te vayas a hacer una ampollita, no se puede. Son afirmaciones que está presentando Salomón para dar a entender que cuando se quiere jugar con algo que no se debe de jugar o cuando se quiere uno pasarse de listo, decimos, nos queremos pasar de listos intentando, creyendo que podemos jugar con el pecado y vamos a salir ilesos, dice la Biblia, no te lo creas, ten cuidado, no va a suceder, no puedes jugar con el pecado y después darte la media vuelta e irte como si nada hubiese pasado. Vas a salir tarde o temprano, de una o de otra manera, en mayor o en menor grado, vas a salir afectado. Lo que nos está diciendo la Biblia, hermanos, a través de este pasaje, es que en ocasiones, bueno, primeramente nos está presentando una positiva amonestación. Es decir, nos está presentando una clara amonestación en favor nuestro. En ese sentido es que es positiva, porque nos advierte para nuestro propio bien. Claramente tenemos que hacer una distinción entre dos tipos de personas. Uno, aquellos que pues antes de convertirse a Cristo, por ejemplo, pues quizás el cambio de vida no fue tan notable o visible porque pues desde niño, desde niña, ese ahora creyente pues siempre vivió dentro de un círculo cristiano, por ejemplo, y siempre se mantuvo lejos pues de pecados evidentes, de todo tipo de desviaciones y trató de llevar una vida muy tranquila, muy apegada al hogar, o quizás desde muy pequeño creyó en el Señor Jesucristo, fue salva esa persona, y pues ha crecido y no es tan evidente el cambio de vida. ¿Por qué? Porque nunca vivió de la manera en que una persona sin Cristo en el mundo puede llegar a tener un estilo de vida. Pero tenemos a otro tipo de personas, al otro grupo de personas, quiero decir, en las cuales pues crecieron lejos de la iglesia, por ejemplo, lejos de la palabra de Dios, quizás dentro de hogares disfuncionales, quizás tratando de tener que llevar un yugo desde muy temprana edad y aprendieron más en la calle que en la escuela. Finalmente se hicieron como personas entre los amigos, entre lo peor que el pecado puede hacer en una persona. Y cuando es una persona adulta, entonces llega a los pies de Cristo. Y la gracia del Señor es suficiente para salvarle, para redimirle y para transformarle y darle un cambio de vida. Entonces el cambio ahora en Cristo, su vida ahora en Cristo, pues es mucho más evidente y más claro, una distinción de la forma de vida que anteriormente llevaba a la vida que está llevando ahora en el Señor Jesucristo. Quizá fue una persona que fue rescatada de los vicios. Quizá fue alguien que antes de conocer al Señor, pues estaba tocando fondo en determinada situación. Y cuando estaba tocando fondo, como decimos,
fue cuando la cruz de Cristo le alcanzó y le salvó y le transformó. Quizá fue una persona que estuvo hundida en los vicios, y no me refiero necesariamente o exclusivamente al vicio de la cerveza, del licor o del cigarro, sino a muchos otros vicios, quizás las mujeres, quizás las apuestas, quizás los albures, no lo sé. Solamente usted y yo sabemos de dónde Dios nos rescató. De manera que alguien puede presentarse frente, una vez ya convertido a Cristo, y tratando de llevar una vida lo más apegada posible a los preceptos divinos y a las demandas y requerimientos del Señor, alguien de repente puede metérsele a la idea de salir del trabajo y se le ocurre ir a saludar o a uno de los compañeros de trabajo que no quiere saber nada del Señor. Y de repente le dice, mira, está haciendo calorcito, saca una cerveza o comienza a fumar, le invita a fumar, y si ese cristiano salió de ese ritmo de vida, de ese estilo de vida, quizás ahora convertido a Cristo batalló para dejar el cigarro, pero finalmente logró esa victoria. O quizás Dios lo rescató del alcoholismo y ahora, gracias a Dios y gracias a la labor del Espíritu Santo en él, pues fue rescatado del vicio, no de la enfermedad, del vicio del alcoholismo. Y ahora ha llevado una vida tranquila y en paz. O quizás era un hombre que había perdido todo, hasta su familia, su casa, sus bienes, sus recursos, su trabajo, por apostar, tener el vicio de las apuestas. Y poco a poco, una vez habiendo llegado a los pies de Cristo, el Señor le ha hecho restituir eventualmente lo que perdió como resultado de ese vicio. Pero de repente alguien lo invita y accede a esa invitación, y están con sus amigos de antaño y sacan una cerveza, comienzan a fumar, o quizás empiezan pues vamos a echarnos una partidita de póker, y ¿de qué lo hacemos? Pues vamos a apostar el carro, vamos a apostar el título de propiedad de la casa, y comienza otra vez. Dice la Biblia en este versículo, jugará el hombre, colocará, tomará fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Tomará, vas a colocarte frente a la tentación de la cual yo te he rescatado, dice el Señor. Y estás luchando en contra de ese pecado, de ese vicio, de esa mala práctica, de ese mal hábito que tuviste. Y te colocas frente a la tentación. Es imposible, dice Salomón, que no te vayas a quemar. Que no se vayan a prender tus ropas, tu camisa, tu chamarra, tu pantalón, en sentido figurado. Dice, no puedes ponerte ahí porque es imposible. No es que Dios no tenga poder o el poder del Señor esté limitado, sino que la parte humana que nos corresponde es esforzarnos para poder librarnos de ciertos pecados. Claro que el Señor es poderoso para librar a los justos de la tentación, pero la Biblia también dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí hay una parte humana que tiene que ver en gran medida para no caer en la tentación, para no ceder a la tentación. Salomón dice, ten cuidado, porque si tú vienes de una forma de vida y el Señor te ha cambiado, te ha rescatado, pero tú juegas con ello, y tú dices, no, yo ahora ya no, a mí ya no me hace nada, a mí ya no me hace nada ir con mis amigos que no conocen a Cristo, mis amigos de barrio con los que yo me la pachangueaba y no, sí pasa, sí sucede. Dice la Biblia, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No puedes pararte frente a aquellos hábitos, aquellas prácticas que tú tenías antes de estar en Cristo. No puedes ponerte ahora y coquetear frente a ello, porque el diablo te va a hacer caer, dice el Dios. Versículo 27 es la misma idea, la misma tónica, pero, versículo 28, pero con otras palabras, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos y muchachos, de no presentarnos ante el pecado o a la tentación creyendo que el
pecado o el diablo, si me permite el término, nos hace los mandados. No podemos presentarnos y declarar, como muchas personas dicen, me declaro vencedor ante este pecado y aquí está, y yo invoco a Satanás y lo pisoteo aquí para que se dé cuenta que yo tengo victoria en Cristo. No podemos hacer eso. Es verdad que Dios está con nosotros, pero número uno, no vamos a tentar a Jehová nuestro Dios. Y número dos, no nos vamos a exponer a la tentación de la cual o a los pecados de los cuales Dios nos ha rescatado, porque somos humanos. Recuerdan en la meditación anterior yo mencionaba una frase que dijo Pablo a los hermanos de Galacia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado. Si tú eres cristiano y ahora convertido al Señor y Dios te ha dado victorias y has logrado avanzar en tu vida cristiana y has podido evadir infinidad de tentaciones en tu vida, no te confíes. El que piense estar firme, mire que no caiga, porque todavía mientras estás en este cuerpo, eres susceptible al pecado, eres susceptible a caer. Quizás, hermano, usted salió de una vida de promiscuidad. Quizás alguien no salía de la cantina o no salía de frecuentar a rameras o no salía de las apuestas o no salía de los bares o no salía de los antros. Quizás, hermano, a usted le gustaba alburear y hasta torneos de albures hacía, pero ahora en Cristo ya eso quedó atrás. Hay que rogarle al Señor que limpie nuestra mente. Si el Espíritu Santo ha venido a transformar nuestro corazón y ha purificado nuestra vida entera, no tenemos por qué exponernos nuevamente a los pecados de los cuales el Señor nos ha rescatado y nos ha tomado. La Biblia es muy clara, donde dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y la siguiente, la misma idea, ya leímos el versículo. Así que, muchachos y hermanos en Cristo, la amonestación es clara de parte de Dios. Porque el final, y voy a terminar, hay un mal final, como ya lo expresamos en una meditación de esta semana. Hay un final negativo para aquel que dice, yo voy a jugar con el fuego, al cabo no pasa nada, es un chispazo. Aquí no hay fuego que pueda afectarme, es una chispita ahí que voy a encender y pues esa chispita no me va a hacer daño. No, sí nos va a hacer daño. Porque dice el versículo, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, van a arder. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Tarde o temprano, hermano, si jugamos con el pecado, si jugamos con la tentación, si vamos caminando a la orilla del precipicio y decimos, yo no me resbalo, yo no me voy a caer, yo ya aprendí. No, hermano, no tenemos que jugar a la orillita, tenemos que vivir allá adentro, estando seguros. Que Dios nos guarde, hermanos, y Dios nos libre, porque si tomamos fuego y caminamos sobre él, tendemos fácilmente o a calcinarnos o a ampollarnos los pies por las quemaduras, dependiendo de la quemadura en el grado que sea, y será imposible poder avanzar en nuestra vida cristiana, y no solamente saldremos afectados nosotros mismos, afectaremos a otras personas. Así que es una amonestación clara y positiva de parte de Dios para no jugar con el pecado. Hermano, si usted ha vuelto a tomar esa cerveza, ese licor, olvídese de una vez y en el nombre del Señor, entrégueselo, dígale, Señor, perdóname, yo no quiero volver a esas andadas de antes. Usted ha comenzado a mirar y ha vuelto a mirar cosas que no tiene que mirar en las revistas o en internet, o tiene conversaciones con compañeros de trabajo que sabe que no son correctas y son inmorales y sucias y van subidas de tono. Deje esas conversaciones en el nombre del Señor. Que Dios nos guarde y Dios nos libre de quemarnos o de encendernos y de calcinarnos o de hacernos ampollas por las quemaduras por estar jugando con el pecado. Que Dios nos guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por esta amonestación tan clara y directa a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aplicarla
cada uno de nosotros de una manera particular y personal para que nos libres del pecado. Te lo ruego en el nombre de Cristo.